hablar de este tema es importante porque hay un cambio en el paradigma, sobre todo acerca del momento de la inserción. O sea, vamos a ir viendo a través de la charla cómo todas las nuevas publicaciones se están concentrando en el uso de la anticoncepción posparto, pero sobre todo en el uso inmediato de la anticoncepción posparto. Estas son los códigos QR, en donde hay varias revisiones buenas acerca de este tema y del tópico de la mañana, que fue de anticoncepción en la adolescente, para quienes lo deseen descargar. La idea de esta charla pues era hacer con ustedes como una especie de conversación donde hubiera como más interacción. Por ejemplo, con esta pregunta: ¿con qué frecuencia conversa usted acerca de la anticoncepción en el embarazo o en el trabajo de parto? Entonces la idea es que los que tengan un dispositivo móvil pues se metan y coloquen por favor la respuesta. Entonces esto es importante porque la Sociedad Americana de Anticoncepción define que un buen servicio de anticoncepción es aquel que le presta el servicio a la paciente de acuerdo a sus necesidades, y esto es muy importante especialmente en el puerperio. ¿Por qué? Porque un 40% en la encuesta de demografía de salud del 2015 manifestó que estaba insatisfecha respecto a la asesoría en anticoncepción que le habían prestado en su posparto. Entonces, algo muy importante. Otra cosa es que los médicos pensamos que las pacientes, con todo lo que tienen para hacer en el puerperio, pues no van a tener tiempo de tener relaciones sexuales, y hay estudios que publican que entre el 40 al 60% de las pacientes al mes reinician su vida sexual. Entonces es muy importante tener todas esas cosas en cuenta. Además, nuestra guía colombiana dice en el cuidado de la mujer embarazada que a la semana 36 se debería hablar con la paciente acerca de anticoncepción. Esto es importante porque si por ejemplo nuestra paciente, nosotros hacemos la asesoría, ella se decide por un método de larga acción, a la semana 36 pues tenemos 4 semanas para que a ella le puedan autorizar en el lugar que sea de su atención, le puedan utilizar bien sea el implante o el dispositivo, que en ocasiones hay un problema ahí respecto al sistema de seguridad social. Entonces, como la cosa que podemos hacer nosotros si aprovechamos esa cita a la semana 36 para hablar acerca de anticoncepción. Entonces, esta es otra de las preguntas que les quería hacer. ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos utilizan ustedes habitualmente en sus pacientes antes de dar el alta en el posparto? Pueden escanear el código y adjuntar ahí por favor sus respuestas. A, el implante; B, el dispositivo; el acetato de medroxiprogesterona; las píldoras de soloprogestinas; o el método de lactancia amenorrea, ¿cierto? Muchas veces le damos mucha confianza al método de lactancia amenorrea, pero recordemos que es bastante estricto, que debe tener la mujer mínimo estar lactando cada 4 a 6 horas y que solo se aplica para los primeros 6 meses posparto, siempre y cuando la mujer esté en amenorrea. Entonces, por eso es que este método, cuando se utiliza en estas circunstancias, tiene una efectividad del 98%, pero si no, pues entonces vamos a empezar a tener problemas si no se cumple con esa rigidez que hay veces va a ser difícil de cumplir a estas mujeres. Entonces, el derrotero que vamos a llevar en esta charla, vamos a empezar por un análisis que se llama una atención centrada en el paciente. Una atención centrada en el paciente en anticoncepción es cuando yo considero los métodos más eficaces, pero también considero sus efectos adversos, y se los comento a la paciente para que ella pueda tomar una mejor decisión informada luego de haber analizado sus necesidades. Entonces, si empezamos con el implante, que vemos, por lo que conversamos ahora, hubo una percepción de que es poco fácil de que estas pacientes se los coloquen en el posparto, y puede ocurrir acerca por alguna de estas razones: falta de entrenamiento, que no lo autoricen las entidades, puede que al médico no le guste o que las pacientes no los escojan. Entonces vamos a analizar el implante como tal. En nuestro medio tenemos dos, ¿cierto? El implante del Enorgestre,
que está incluido dentro del plan obligatorio de salud, que dura 5 años su uso, y el implante de etonogestrel, que dura 3 años, que no está incluido dentro del plan obligatorio de salud. Muchos de los estudios a los que vamos a hacer referencia hablan acerca del implante de etonogestrel, porque es el que se utiliza en Estados Unidos. Actualmente no está disponible el implante de la norgestrel, pero la OMS en sus análisis ha dicho que son los estudios extrapolables tanto para uno como para el otro. Si miramos en esta actualización del 2018, se sigue categorizando 1 cuando no hay lactancia y 2 cuando hay lactancia, ¿cierto? Acerca de esta parte del inicio temprano del implante, es decir, antes de los 21 días, antes había muy poca información para que llegue a ser categoría 1, ¿cierto? ¿En qué se ha avanzado actualmente? Entonces los estudios de los últimos 3 años se han preocupado en 2 cosas. En uno, en tratar de ponerlo categoría 1 antes de los 21 días. Esto porque, ¿cómo lo han hecho? Han tratado de mirar qué pasa con la leche, si la leche es de mejor, de menos calidad, ¿cierto? Y la otra preocupación es acerca de la cantidad de leche. ¿Por qué se ha tenido esa preocupación? Porque hay un efecto biológicamente plausible. ¿Qué quiere decir eso? Que fisiopatológicamente durante la lactancia, en la lactogénesis, se necesita que haya, se piensa o se ha creído que se necesita que haya una caída de todo el influjo hormonal que se produce en el embarazo por la progesterona y los estrógenos para que se pueda dar el máximo pico de la prolactina al final que se da en el puerperio. Entonces eso ha sido una preocupación y por eso lo siguen categorizando 2, la OMS, el CDC y la Sociedad de Planificación del Reino Unido. Pero ¿qué han encontrado los estudios? 1, lo primero, lo más importante sería entonces, más allá de la calidad de la leche, si esos bebés entonces tienen menos peso, tienen más peso, que se ha visto que hay una diferencia no estadísticamente significativa en la ganancia de peso de esos bebés, 9.8 versus 10.2, eso que es un almuerzo. Después de eso, sí, no es ni clínica ni estadísticamente significativo. Miraron la calidad de la leche. Entonces, ¿qué miran? Miran las veces que le dan a la mamá a tomar algo y miran cómo se excreta eso en la leche, y también se vio que no hay cambios en la calidad ni en la cantidad de la leche, ¿cierto? Esos son los estudios más nuevos que han hecho unas mediciones un poco más precisas a las que se hacían antes. Y las otras preocupaciones tienen que ver con el metabolismo óseo de los que pueden tener los implantes especialmente en la lactancia, porque recordemos que es un estado generalmente bajo en estrógenos, entonces pudieran esas mamás tener más riesgo. ¿Qué han encontrado? Se han publicado 4 estudios, los 2 dicen que pudiera una disminución de la densidad de masa ósea, otro dice que no, y el más nuevo, que lo que hicieron fue mirar los marcadores de la resorción ósea que pudieran tener un mejor desempeño para hablar bien acerca de si hay o no una disminución, dice que no. Entonces por ahora parece que no. Y la otra es acerca de la pérdida de peso que tienen las pacientes en el puerperio. Si estar colocándose el implante de forma inmediata tiene algún impacto sobre eso. Que encontraron que el 50% a los 6 meses vuelven a su peso cerca de 1.5 kilos versus su peso inicial antes de terminar el embarazo. O sea que tampoco pudiera, que es un efecto que preocupa mucho a nuestras mujeres acerca de la ganancia de peso con los implantes y más sobre todo en la lactancia. El efecto principal del implante adverso referido, como todos sabemos, es el sangrado, que se ha visto respecto al sangrado y los cambios en los loquios. Hay un estudio, una revisión sistemática del 2012 que dice que el promedio de los loquios es de 25 días, ¿cierto? Y que esos loquios pueden durar más cuando se realiza una cesárea versus un parto vaginal. Con el implante no se encontró que cambiara esos loquios ni que tuviera un aumento acerca de la tasa de retiros. Entonces por ahora los efectos adversos parecen que no tienen un impacto o que se den más si uno hace un uso inmediato en el puerperio. Otra de las cosas que llama la atención es, por ejemplo,
publicación del 2016, en donde ellos lo que hacen es que con un sistema de salud comprometido, ¿cierto? Nuestro sistema de salud divide la anticoncepción, se la entrega a las EPS y ellos pues tienen sus sitios IPS donde los asignan. ¿Qué hizo el sistema Medicaid de Estados Unidos? Digo, lo vamos a pagar el implante donde se lo pongan, señora. O sea, usted tiene su implante, ¿lo quiere usar el implante? Se lo pagamos allá. Se vio que eso se asociaba con menos tasas de retiros, ¿cierto? Cuando se coloca de forma inmediata, en el 93%, las pacientes lo continuaron, versus cuando se coloca extrahospitalario. Eso resulta ser estadísticamente significativo para un sistema de salud. Entonces, queremos convencer más a nuestros jefes o los que manejan el dinero para la anticoncepción. Está este estudio que muestra que es el método más costo efectivo cuando se utiliza de forma inmediata. ¿Por qué? Por el número de embarazos no deseados que se evitan. Además, eso tiene una repercusión incluso cuando se analizan los retiros, las visitas necesarias, una cantidad de cosas que tienen que ver con la inserción. Inicialmente, colocar un implante de forma intrahospitalaria tiene un costo de $500 a $600 en Estados Unidos mayor, versus a colocarlo en una IPS, en un sitio primario para los que trabajan en hospitales de segundo y de tercer nivel. Pero miren la cantidad de dinero que se ahorra por 1000 mujeres. Entonces, por eso se considera que es el método más costo eficaz para acceder de forma inmediata. En cuanto a los dispositivos intrauterinos, los estudios para la anticoncepción postparto son solo en 2. En nuestro medio hay 4 tipos, pero los que tienen estudios en anticoncepción postparto son la T de cobre de 380 y el dispositivo de levonorgestrel de 52 miligramos. El de 13 miligramos y el otro, que es la T de cobre para nulíparas, que tiene un tamaño un poco menor y los brazos son como caíditos, no tienen estudios para utilizar en el posparto. Es muy importante el tiempo de inserción porque muchas de las revisiones sistemáticas y de los metaanálisis los dividen de esta forma. El DIU postplacentario o la inserción del dispositivo postplacentario se considera dentro de los primeros 10 minutos luego del alumbramiento de la placenta. El otro, que sería el temprano, que es de esos 10 minutos a 7 días. El otro, el retrasado, que vendría a ser de esos 7 días a 6 semanas. Y el otro, que es el típico de intervalo, que ocurriría después de 6 semanas postparto. El dispositivo, la T de cobre, es categoría 1, el de levonorgestrel es categoría 1 si no se está lactando, 2 si se está lactando. Y vamos a mirar qué particularidades hay respecto al uso del dispositivo. Entonces, 1 es que recordemos las contraindicaciones. Si nuestra paciente tuvo una sepsis puerperal, yo no debería colocar el dispositivo. 2, hay mucho temor, porque piensan que porque el útero está más blando, más grande, pues va a haber más tasas de rupturas, y no se ha encontrado que las tasas de rupturas sean mayores a la colocación habitual. Que tiene una cosa para aclararles, y es que en todos los estudios excluyen las mujeres con ruptura de membranas de 18 horas, o la que no tuvo fiebre, la que no tuvo sepsis puerperal pero tuvo fiebre posparto. Entonces es importante que eso lo tengamos en cuenta. Y también excluyen, por ejemplo, las mujeres que tuvieron un sangrado abundante, definido como más de 1000. Entonces, en esos grupos de pacientes no hay todavía la información suficiente para uno decir que lo coloquen con seguridad. Muy importante repasar cómo es la técnica de inserción, que se ha estudiado. Entonces, se ha estudiado la técnica manual, ¿cierto? Es una técnica fácil. Pasa el dispositivo, yo lo pongo, ¿cierto? Pues llega uno y lo coloca en el fondo. ¿Qué se ha visto con esta técnica? Pues que no necesito ninguna pinza, no necesito nada, la mano y ya. Pero pues los médicos ahí tendrían, o la enfermera tendría ahí más riesgo biológico, porque pues si no tiene el guante de revisión, ahí tiene más riesgo sumado a que le va a doler a la paciente, ¿cierto? El 63% de las mujeres
a las que se ha colocado dispositivo intraparto pues, o postplacentario han tenido analgesia epidural y les colocan un refuerzo antes de hacer ese procedimiento. Acuérdense que estamos en la atención humanizada del parto y eso viene a tener una relevancia en ese sentido. La peliplacentaria o pinza de Pfister que nosotros conocemos es el dispositivo que se ha asociado a menos expulsión y menor riesgo biológico. Y hay un nuevo desarrollo que hizo el doctor Blumenthal en la Universidad de Emory, que inventó pues alargar simplemente el insertor, pero finalmente esos estudios pararon porque se vieron que no disminuía la tasa de expulsión y que cuando se utiliza la mano la Kelly, el 80% de los que colocan los dispositivos dicen que es fácil, porque simplemente, como lo vamos a ver acá, lo que él es lo que yo llamo un buen perdedor, porque él dijo, listo, no, con este insertor no se pudo, pero eso no quita que yo vaya a dejar de promulgar que se coloque el dispositivo. Entonces él arma en este video cómo se coloca el dispositivo y es simplemente colocar una pinza para jalar el cuello, el dispositivo no se debe de rozar, o sea, yo lo debo tener el cuerpo acá, pero las alas no las debo, para no irlas a partir, no debe ajustar del todo la pinza. Lo colocan hasta el fondo y cuando están en el fondo tienen la precaución de no irlo a soltar muy rápido para que no se venga con la pinza. De ahí la importancia que yo no agarre del todo las cositas para no traérmelo. Entonces esta es la forma y él ha hecho varios estudios dentro de los cuales él logra mostrar que lo que se decía antes de que se necesitaba mucha experiencia, lo empieza a debatir y dice que con un training rápido él cogía a sus residentes de primero, segundo y tercer año antes de hacer la rotación por partos y les decía 5 minutos a poner dispositivos y logró que en 6 semanas la tasa de expulsión, antes de lo hacían acá y después iban y lo colocaban, logró unas tasas de expulsiones menores del 20%. Entonces miremos, de todas maneras el problema o la mayor traba del dispositivo van a ser sus tasas de expulsión, porque como se muestra acá está la curva, realmente cuando es cesárea o posparto es donde hay más tasas, hay tasas hasta del 40% de expulsión en el posparto. Eso puede ser un problema o no, ya vamos a mirar. Entonces esta revisión sistemática que lo que hizo fue evaluar cuáles eran los factores que van a favorecer que haya más expulsiones, lo que hizo fue que cogió y miró y se dio cuenta de que realmente estas tasas de expulsión son 6 veces mayores, pero que, por ejemplo, el dispositivo de levonorgestrel tiene 1.5 veces más riesgo que la T de cobre, ¿cierto? Y lo mismo que cuando el dispositivo es colocado por cesáreas, tiene 5 veces menos riesgo de expulsarse que cuando es colocado en posparto. Estos otros factores, como la experiencia y la paridad, no lograron ser de una significancia estadística ni tampoco ni clínica a la hora de la inserción. Entonces se necesita un ecógrafo para colocar un dispositivo intrauterino. No hay unos estudios que así lo avalen. ¿Qué pasa? Los estudios de los últimos 3 años siempre han ido a comprobar con ecógrafo que haya acá en el fondo y han corregido cuando no queda en el fondo. Que eso sí, que eso no. ¿Qué dice la guía de anticoncepción? Dice que no se necesita hacer el ecógrafo porque así usted lo coloque en el fondo a menos de 5 milímetros se le puede mover, y así usted lo deje más bajito en la involución lo puede agarrar más cerca. Entonces no es algo que se haya comprobado por ahora que sea necesario. En cuanto ¿qué sería útil? Mirar los hilos, porque usted se va a dar cuenta, por ejemplo, los hilos del dispositivo de levonorgestrel son más largos que los hilos de la T de cobre. Entonces, en la cesárea, estos hilos, cuando usted coloca un dispositivo de levonorgestrel, se le pueden quedar adentro. Y cuando y en el parto vaginal, se ocurrirá al revés, ¿cierto? Verse más largos los del dispositivo de levonorgestrel y los otros verse o no verse. Entonces, ese es el problema, sería como la cosa. Estas pacientes, cuando usted coloca un dispositivo posparto, los debe evaluar al mes, entre el mes y los 2 meses, para mirar si están los hilos, si no están, y si no están, tocó hacerle ecografía.
¿Qué pasa en cuanto a la costo-eficacia? Que sigue, a pesar de sus tasas de expulsión, el dispositivo sigue siendo costo-eficaz, ¿cierto? Esto es muy importante, esto es algo muy bueno. Evita 88 embarazos no deseados y le ahorra al sistema 282.582, y dice que a pesar de que las tasas de expulsión sean altas, se necesitaría que unas tasas de expulsión fueran mayores del 56% para que no sea costo eficaz. Recordemos que en los últimos estudios las tasas de expulsión están entre el 20, 25 y casi ninguno por encima del 30%. ¿Qué dice, por ejemplo, la casa farmacéutica? Yo le pregunté, por ejemplo, sobre todo en el uso, porque me llamó la atención que en todas las partes donde yo decía al final, la casa farmacéutica reconocía si había expulsión, y yo dije, ¿eso será aplicable acá? Me dijeron sí, se reconoce el dispositivo si hay expulsión, así sea posparto. Entonces, la Sociedad Americana de Anticoncepción, una guía que publican este año, dice que es una buena práctica médica recomendar a las pacientes el uso de dispositivo de forma inmediata en el posparto, ¿cierto? Así que nuestros posibles retos van a ser explicarle a las pacientes que hay un riesgo de expulsión, que necesitan venir para nosotros revisarlas, y lo otro, estarnos entrenando, porque es una habilidad práctica que, como vimos, en 6 semanas yo boto unas bajas tasas y me he entrenado bien. La otra método que tenemos de larga acción, que lo dejo de último, ya les voy a explicar por qué, que sería la tubectomía, ¿cierto? La tubectomía es un método, ¿cierto? ¿Qué pasa con él? Es un muy buen método, por ejemplo, para algunas pacientes. La cohorte CREES, que es el estudio más grande que incluyó 11.000 mujeres a las que se les realiza tubectomía, hizo un subanálisis a largo plazo de qué pasaba con esas mujeres, cuántas se arrepentían, cuántas quedaban satisfechas con el método. Encontró que las tasas de arrepentimiento varían con la edad. Por ejemplo, si le recomendamos a una mujer de menos de 20 años que se haga una tubectomía, así nosotros digamos es mayor de edad, claro, puede tomar la decisión, claro que la puede tomar, ¿cierto? Pero las tasas de arrepentimiento son del 40%, entre los 20 y los 24 años son del 30%, y antes de los 30 años los estudios en general dicen que hay unas tasas hasta del 20-25%. Entonces ahí les dejo la inquietud. Además, en ese estudio también sugieren de que la tubectomía puede ser referida como una de las formas de coerción más frecuente del personal de salud sobre la paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos 30 años, 3 hijos, no, esta señora es mejor que se haga la tubectomía, y no lo metemos en la cabeza y vamos a la asesoría ya queriendo nosotros un método para ella, cuando ella posiblemente no sabemos cuáles son sus necesidades o cuántos hijos ella desea tener. Entonces, nuestro sistema establece límites, es discriminatorio. Por ejemplo, hay veces nosotros vemos que llegan y dicen, ay, ¿cuántos años? Sí, 25 años, la señora quiere la tubectomía. Ah, no, ¿cuántos hijos? 3. 28 años, la señora quiere la tubectomía. ¿Cuántos hijos? 1. No, a ella no se la autorizo. Entonces, ¿dónde está, cierto, las leyes? ¿Cómo es la aplicación que hace el sistema de ellas? La otra cosa es el componente legal, ¿sí? Nosotros, como lo vimos al principio, debemos de hacer la asesoría en la semana 36 para la anticoncepción. Hay unos estudios nuevos que dicen que una mujer que llegue a su trabajo de parto, es decir, que llega tranquila, que llega en 3, que no está con un dolor, que no está en una situación extenuante, puede tomar una decisión, siempre y cuando yo le pregunte, ¿hace cuánto tú vienes pensando en ligarte las trompas? Es que yo no me aguanto este dolor. ¿Quién va a tomar una buena decisión con dolor y cuáles van a ser sus posibilidades de arrepentirse, ¿cierto? Entonces, en ese caso, yo me debería de mirar, porque hay una ley, que es la ley 1421 del 2010, donde dice que la tubectomía o los métodos de acción irreversibles se deben de ofrecer de forma gratuita, y que el consentimiento debe ser bien explicado. Pero pregúntense si en un trabajo de parto una mujer con dolor vulnerable puede tomar esa decisión. Yo hablé con los psiquiatras y me dicen, una de las características para usted determinar si una persona está en capacidad de tomar la decisión es saber de que eso no va a ser
de que esa decisión es firme y que la viene pensando hace más de 2 meses. Entonces miren que la semana 36 es muy importante para nosotros. Los otros métodos vienen siendo los anticonceptivos inyectables y los anticonceptivos orales, ¿cierto? Los inyectables ¿de qué? De solo progestinas. Dentro de los que nosotros tenemos el acetato de medroxiprogesterona en Estados Unidos, en Australia. Hay otro que es el acetato de norepinefrina, que viene solo, que fue el que habla ahorita la doctora de endometriosis, pero no está disponible en nuestro medio. Y los otros serían las píldoras orales de solo progestágenos. Entonces vamos a mirar cómo se viene moviendo en esta parte. Entonces miramos, por ejemplo, que el inyectable en general para la OMS, cuando no hay lactancia, es categoría 1, y al igual que las otras píldoras, aquí hay una diferencia. La OMS, recuérdense que hace unos planteamientos basados para países de pocos recursos, y ese es como su punto de corte. O sea, nosotros ellos categorizan que es categoría 3, ¿cierto? El CDC y la Sociedad de Planificación del Reino Unido lo categorizan como 2 para el inicio inmediato posparto del acetato de medroxiprogesterona de depósito. ¿Qué hay publicado nuevo acerca de los progestágenos, tanto inyectables? No hay como una mayor preocupación. Lo que sí se habla de ellos es, por ejemplo, en la lactancia, dicen que no, los estudios no dicen que no, ni disminuye la cantidad de leche y el crecimiento del bebé. Y respecto a los anticonceptivos combinados, que recordemos que el momento ideal para usarlos sería 6 meses después, pero se han preguntado, sobre todo el doctor el de Brasil, López, que acerca de si esas pacientes tiene algún efecto sobre el uso de los estrógenos sobre la lactancia. Ahí hay un problema, hay un bache de la información. En los estudios del 80, 85 hasta el 90 muestran de que en esas pacientes sí hay una disminución de la lactancia, pero los 2 estudios más nuevos a menos dosis de estrógeno no han podido encontrar eso. Entonces esa revisión de Cochrane es fuerte en decir que los estudios no son de buena calidad para recomendar este tipo de sumado al riesgo pues de trombosis que todos conocemos. ¿Qué ha aparecido nuevo acerca del acetato de medroxiprogesterona? Se han empezado a preguntar acerca de si tiene algún efecto sobre los estándares de depresión postparto, sobre la escala de Edimburgo, y se encontró que puede aumentar en 2 puntos la escala, pero que no es concluyente para decir que vaya a asociarse a mayor depresión. Es decir, se veía en pacientes que había un aumento del puntaje, pero eso no se correlacionaba con depresión. Y la otra es que tratan de mirar en las pacientes de inserción inmediata cuál era su raza, cuáles son sus condiciones socioeconómicas, y se ve que las pacientes de condiciones socioeconómicas bajas son posiblemente más asequibles para utilizarlos de forma inmediata una vez se les explica esto. Les agradezco, no sé si tengan alguna pregunta. En conclusión, lo que podemos decir es que los métodos de largación son una muy buena opción para las mujeres para colocarlas antes de alta, que por ahora no se ha observado efectos severos que los contraindiquen, y los queremos invitar a nuestro primer taller de habilidades prácticas acerca de la anticoncepción. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta para la doctora.